Bien, veamos lo que es nuestra primera sesión o tema de clases y comenzaremos definiendo qué es la economía, nuestro objeto de estudio. La definición más popular de economía es quizá la que estableció el economista británico Lionel Robbins, que hizo grandes contribuciones a las ciencias económicas durante la primera mitad del siglo XX. Y Robbins estableció o decía que la economía es el estudio de recursos escasos que tienen diferentes alternativas de uso. La palabra escasos tiene especial atención o resalta aquí en esta definición porque una característica esencial de los recursos para que sean económicos es la escasez. Si un recurso fuese ilimitado, estuviese en disponibilidad ilimitada, carecería hasta de sentido su estudio, la preocupación por el mismo y especialmente de cómo este recurso se designa en diferentes usos. Un mismo recurso puede tener distintas aplicaciones, puede consumirse de diferentes formas también. Vamos a ver. Por ejemplo, una cuestión que se plantea en economía es cómo podemos transformar los recursos que son escasos en bienes y servicios. Un recurso aquí podemos ver una fábrica. Aquí lo primero es que uno se plantea es, bueno, para montar esta fábrica se necesita inversión, capital, dinero. El dinero tiene diferentes alternativas de uso. ¿Bajo qué elementos toman en consideración inversionistas para no dejar ese dinero colocado en un banco a plazo en una inversión y recibir una rentabilidad o decidirse a emprender una fábrica? Son elementos que toma en consideración la economía de estudio, ¿no? Y estudia el porqué de esas decisiones. También por qué una fábrica determinada, una vez se decide que se va a desarrollar un proyecto, por qué no emplear parte de los recursos que tenemos en capital en adquirir mucho más trabajadores en vez de adquirir mucho más maquinaria, o cuándo adquirir mucho más maquinaria que trabajadores. El recurso escaso, el capital, tiene alternativas distintas que puede ser la adquisición de trabajadores o maquinarias y la elección de uno u otro dentro del método de producción también es parte de objeto de estudio de las ciencias económicas porque son recursos escasos que pueden tener diferentes aplicaciones o formas de uso también desde el punto de vista del trabajador. ¿Por qué yo decido trabajar, no quedarme desempleado? ¿Por qué yo decido especializarme en un tipo de profesión o no? A veces las circunstancias, ciertas características que obligan o forzan, entendemos eso, a individuos en la sociedad a tener un cierto tipo de formación, pero también hay trabajadores que pueden tener, y una buena gran cantidad de trabajadores, deciden especializarse en ciertos temas. ¿Por qué irme a una parte técnica de ingeniería? ¿Por qué yo emplear mis habilidades de esta forma, ¿no? En especializarme en ciertas áreas específicas? Son decisiones que toman y también son objeto del campo de estudio de la economía. Entonces, todo lo que vemos acá, qué producto vamos a... Esta fábrica, estos trabajadores, no solamente pueden construir un solo producto. Ellos pudiesen ese mismo capital, maquinarias, equipos, y esa misma mano de obra, pueden emplearse en construir distintos tipos de productos. ¿Por qué nos decidimos por construir ciertos tipos de productos en algún momento y cuándo decidimos pasar a otro tipo de productos? No, todo esto engloba decisiones económicas. Entonces, ¿cómo las decisiones en distintos lugares de la economía afectan la distribución de recursos de forma que se aumente o reduzca el bienestar? Es también una cuestión de importancia dentro de lo que son las ciencias económicas, ¿no? O sea, los agentes están tomando decisiones de forma constante. Esas decisiones tienen impacto de manera individual, impacto en la sociedad, que puede incrementar o reducir lo que es el bienestar de los agentes económicos. ¿Cómo nace la economía? ¿Cómo nacen los mercados en la economía? Bueno, esta ilustración indica quizá la primera transacción económica llevada a cabo entre seres humanos, ¿no? ¿Cuándo nace el libre mercado? Bueno, hay un individuo que tiene un recurso, tiene un palo, y hay otro individuo cavernario que tiene otros recursos, que es una roca. El que tiene el palo dice, yo desearía tener una roca. El que tiene la roca
roca, dice, yo desearía tener el palo. Entonces, la economía, los mercados, ¿nacen de qué? Nacen del deseo de los individuos, de poder adquirir otra cosa que no tienen. Y no solamente tienen el deseo de poder adquirir, sino también en pensar de qué forma o de qué medios yo voy a emplear para adquirirlo. En este caso, el medio que uno podría esperar que ellos empleen es el intercambio. Si el que tiene la roca la intercambia por el palo y ambos satisfacen su deseo o satisfacen su necesidad. ¿No? Entonces, bueno, de ahí puede venir de ahí es un ejemplo típico de lo que es economía de trueque, en este caso primitivo de mercados. Algo que sí creemos los economistas y tenemos en cuenta en nuestro análisis es que los agentes económicos toman decisiones sobre recursos, pero esas decisiones también son motivadas por incentivos. Los incentivos juegan un rol especial y fundamental en la forma en cómo los agentes deciden tomar decisiones para alcanzar los objetivos que se plantean. Bien, ¿cómo nace la economía? ¿Cómo se origina la economía? La economía no necesariamente viene de Adam Smith, como se piensa mucho. Se habla y se comienza a escribir de economía desde época de los famosos griegos en Atenas, ¿no? 400 años antes de Cristo. Los griegos empleaban un término que era oeconomía para referirse al manejo del hogar, oikos. También había utilizaban otro término para también lo que es tratar de entender o discutir cuestiones relacionadas al intercambio, que era catalaxia. Adam Smith sí salta a la fama porque plantea o elabora un tratado, lo que es un tratado moderno de economía, donde analiza diversos aspectos, una gran cantidad de aspectos dentro de las ciencias económicas, muchos de los cuales, de los tratados, de los elementos y argumentos que postuló Adam Smith, constituyeron la agenda de investigación y desarrollo de las ciencias económicas durante los siguientes 300 años, hasta el siglo XX. Por ejemplo, Adam Smith abordó temas de el capital, la inversión en capital. Eso te abre toda una agenda de decisión, de análisis y estudio económico, ¿no? De por qué, cómo funciona el capital, qué decisiones se toman para adquirir o no capital. Adam Smith habló del trabajo. Adam Smith habló también de la riqueza de los países, cómo se produce. Adam Smith habló del comercio internacional. Todo eso abrió toda una serie de gamas de intereses que perduraron o han perdurado todavía durante más de 300 años, durante unos 300 años aproximadamente. Y lo que vemos es muchos de los postulados que estableció Adam Smith, muchos se mantuvieron a lo largo del tiempo, de las teorías e hipótesis que él planteó, cuando fueron posteriormente desarrolladas, ampliadas por otros economistas, ¿no? Investigadas y contrastadas con datos. Muchos de sus planteamientos se mantuvieron, otros no, otros han sido modificados y mejorados a través del tiempo. Y esto es lo que le da la gran importancia a Adam Smith y se le conoce como el padre de la economía moderna. Pero Adam Smith, una de las motivaciones, de aquí nace con Adam Smith lo que se conoce como la escuela clásica de economía. Adam Smith, esta escuela clásica y Adam Smith nace y la motivación que viene es para contrarrestar otras ideas de otras escuelas anteriores. La escuela clásica no es tampoco la primera escuela de economía, ¿no? Por ejemplo, Adam Smith cuando escribe hace muchas críticas a otras escuelas de pensamiento que le precedieron, como la escuela de los mercantilistas, el mercantilismo, ¿no? Escuela en cuanto, por ejemplo, a aspectos del comercio internacional, esta visión, el mercantilismo sostenía una visión que una de las formas de promover el desarrollo de los países es tratar de exportar una mayor cantidad de bienes y servicios y tratar de restringir las importaciones. ¿Por qué? Porque yo exporto e importo poco, las exportaciones se comercializaban en oro, los estados podrían acumular oro, acumular riqueza, ¿no? Y es una forma de decir, para ser los estados fuertes es importante tener oro. Y una forma de tener oro, ¿cuáles son las formas entonces en que podemos promover las exportaciones, hacer la economía
que no sea tan dependiente de las importaciones, ¿no? La escuela clásica trató de establecer muchas ideas y discusiones sobre esto. Adam Smith fue un crítico, fiel creyente, ¿no? De que había mejores formas de buscar el desarrollo y el crecimiento de las naciones, como es por también el libre mercado. Adam Smith comienza a hablar de la importancia de la libertad en el comercio, no solamente en el comercio local, sino también del comercio internacional. Hoy día que se habla tanto de la globalización, el intercambio de bienes, la integración entre países y los beneficios que esto se genera, muchos de esos planteamientos y estas ideas vienen de economistas como Adam Smith de 1700, de David Ricardo, que comenzaron a escribir sobre el comercio internacional. Economistas que se conocen conformaron lo que es la escuela clásica de economía. David Ricardo, John Stuart Mills, Thomas Malthus, son figuras que representaron esta escuela de pensamiento. Posterior a los clásicos surgen otras escuelas de economía, algunas de ellas con críticas a los planteamientos de los clásicos, por ejemplo, como la escuela marginalistas, sobre cómo, por ejemplo, aportaron mucho sobre lo que es hoy día la forma en que los economistas entendemos la forma en que se construyen los precios dentro de la economía, cómo los individuos valoran lo que son los distintos bienes y servicios, se debe en gran parte, y cómo toman decisiones de maximizar y optimizar, se debe en gran parte a los análisis que construyeron esta escuela de pensamiento conocida como marginalista. También se le conoce como escuela austríaca, en parte. Una escuela de pensamiento importante que ha tenido gran predominio dentro de las ciencias económicas, incluso hasta la fecha de hoy, desde finales del siglo XIX, es la escuela de los neoclásicos, ¿no? Que se inicia básicamente, una de las figuras más representativas de esta escuela fue Alfred Marshall. Alfred Marshall fue uno de los primeros estudiosos que intentaron de sistematizar el análisis económico introduciendo lo que son elementos matemáticos. Muchos de los elementos matemáticos que se emplean hoy en día, sobre todo para el análisis de los mercados, curvas de oferta, demanda, fueron introducidos por Alfred Marshall. Ya para el siglo XX ya no se habla solamente del análisis de mercado, de un mercado. Hay otros economistas que introducen conceptos importantes como los conceptos de equilibrio, como los mercados de equilibrio, cómo se consigue el equilibrio general dentro de la economía. Una figura preponderante que desarrolló lo que es la teoría del equilibrio general fue Leon Walras, brillante economista, matemático y economista. Y bueno, y otra figura importante dentro de esta visión histórica que estamos haciendo de mediados del siglo XX, 1930-40, fue John Maynard Keynes. A partir de Keynes surge lo que es las ciencias macroeconómicas, o lo que conocemos hoy como macroeconomía. Básicamente a partir del aporte de su tratado La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Y vamos a abordar aspectos macroeconómicos. A partir de Keynes surge una escuela de pensamiento que trata de desarrollar muchos de los postulados que Keynes planteó, que fue la escuela de pensamiento keynesiana. Esa escuela de pensamiento luego fue sustituida por otras escuelas de pensamiento, como la nuevo keynesiana. Las escuelas de pensamiento van dejando postulados atrás, hay cosas que van verificando que no se cumplen, las cosas que plantean, trayectoria. Entonces, surgen otras escuelas economistas, nuevas visiones que tratan de reformular las ideas anteriores y bueno, se van creando otras nuevas escuelas de pensamiento.